Buen día a todos. Buenos días. Carlos. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien, estamos ingresando a la gente. A ver, mientras hagan la tarea que no hicieron. No, yo sí la hice. A ver, ¿qué era? 10 Lo de las obras literarias y sus autores. autores. 10, ¿sí se acuerdan más? Sí. Muy bien, ahorita que ingresemos a la gente. Ya están llegando. Están llegando. Vamos. A ver, Carlos, te escucho. ¿Qué investigaste? La Odisea con Homero, la cabaña del tío Tom con Harry Stone, Sí. El llano en llamas con Pedro Páramo, 20.000 lenguas de viaje submarino con Julio Verne, A ver, El antes, laberinto de la soledad, Octavio Paz, todas esas. a ver, El Llano en Llamas y Pedro Páramo son dos libros. El autor es Juan Rulfo. ¿Sale? Ajá, ¿Tienes algún otro? sí, A Las ver, afueras con Jorge Luis Bonet, El Principito con Anthony de Saint. Exupéry. mm, Vas bien, vas bien. Drácula con Bram Stoker, Sí. Ahora me rindo y eso es todo con Álvaro Enrique, Ujú. mm, Alicia en el País de las Maravillas con Lewis Carroll, Así es. La Divina Comedia con Dante Ali- Alighieri. Alighieri, Todo se derrumba con Chinua Achebe, algo así. Ujú. Y ya, profe, esas son las Muy 10. bien, Carlos. Ya ves cómo ya ahora sí estás funcionando excelente. Sí, Todos esos libros entran en los tres géneros literarios que vamos a ver hoy día y a explicar. Muy bien. ¿Alguien tiene otra lista? Pues yo tengo algunos que se repiten de los que No dijo, le pero sí hace, tengo otros. no le hace, no le hace. Tengo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, La Odisea de Homero, Hamlet de William Shakespeare, El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, Los Ujú. Miserables de Victor Hugo, Moby Dick de Herman Melville, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Están nombrando puros buenos. Estamos escuchando. ¿Quién sabe, Regina, qué diga? ¿No los hizo, Regina? Sí, no, al rato. ¿Mande, profe? ¿No hiciste la lista de libros? Sí. Escuchamos. Sí. Ok. La Odisea de Homero, La Sí. cabaña del tío Tom, Harry,
Beecher Stone en 1852. Frankenstein, Mary Shelley, Shelley sí. de 1818, 1984, George Orwell, 1849, Todo se derrumba, Chino HB, 1958, Las mil y una noche, varios autores, siglos, ya ahí no Sí. dicen ni nada. El Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, 1605 y 1615. Hamlet, Hamlet, William Shakespeare, 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 eso, ajá. 1603. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, 1967. La Ilíada, Homero y ya. Muy bien. Puros buenos estamos escuchando. ¿Alguien sabe si Valeria hizo la lista? ¿O Fernando? Sí, maestra, sí la hice. A ver, El secreto, Dana Tartt, El cuervo, Edgar Allan Poe, Los versos satánicos, Salman Rushdie, ujú, Un día de nieve, Ezra Jack Keat, La jungla, Upton Sinclair, Canto a mí mismo, Walt Whitman, Vía revolucionaria, Richard Yates, Orlando, Virginia Woolf, Homeros, Dirk Walcott y Mujercitas, Luisa May. así es. Mujercitas es como un tratado de urbanidad para las mujeres. También escribió Hombrecitos para los varones, esta autora. Los que están entrando, estamos escuchando la lista de los autores que investigaron. No sé si Eduardo y más Fernando hayan hecho la lista de autores. Sí, no, se me olvidó. No, profe. ¿No? Fernando, quién sabe. Bueno, las listas que escuchamos entran en los 3 géneros que conforman la literatura universal, como es la narrativa, la poesía, el teatro, y que vamos a explicar ahorita. Le ponen de título géneros literarios, por favor. Géneros literarios. Luego, número 1, ahorita lo van a hacer. Investigar a qué se le llama género literario. A ver, 5 minutitos. Número 1, investigar a qué se le llama género literario. Cinco minutos y cuando esté listo lo leemos. A mí me pareció que se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios escritos por los autores con una finalidad determinada. Así es lo que ustedes investigaron ahorita. Cada obra, por ejemplo, Hamlet, pertenece al género dramático.
¿Qué otro dijeron? El Llano en Llamas. Pedro Páramo al género narrativo, la Ilíada al narrativo, o también se le llama épico, y así sucesivamente. ¿Habrá alguna otra definición que tengan ahí investigada? Acuérdense que yo califico con participaciones gran parte del promedio. Nada más es googlear y investigar y leer. Otra que tengan ahí a la mano. Profe, pues a mí me salió pues algo similar. Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Así es, contenido específico, si es poema, si es novela, si es obra de teatro, si es una épica, una narración así extraordinaria, por ejemplo, la Ilíada, que narra una guerra que se libró entre dos imperios o pueblos de aquellos días, griegos y troyanos. A eso se le llama cuestiones específicas, si es una obra de teatro, una novela, etcétera. Muy bien. Aristóteles hace muchísimos años clasificó la literatura en 3 géneros y cada uno de ellos con características muy específicas. Entonces le ponemos ahí número 2. Los géneros literarios son, número 2, los géneros literarios son épico, entre paréntesis, narrativo. Los géneros literarios son épico, entre paréntesis, narrativo, lírico y dramático. Épico, entre paréntesis, narrativo, lírico y dramático. Muy bien. Ahora, número 3, características del género épico. Características del género épico. 5 minutitos para que las escriban. A ver, las investigan y las escriben mientras paso lista. Características del género épico. Mientras pasamos lista. Andrade López, Luis Fernando. Andrade Presente. López. Cruz Reyes, Vero. De La Paz, Valeria. Presente. José Roberto Espinosa. José Roberto Espinosa. Diego Galván Gutiérrez. Guerrero Ávila, Eduardo. Presente. Hernández Vargas, Selene. Hurtado Ramírez, Jonathan.
Aixa. Está Presente. Carlo, Presente. Torres Martínez, Luis, Brian, Isaac. Y Regina Velázquez. Presente. Ok, ahí está. Cuando terminen me dicen para leer y Ya explicar. tengo, profe. Adelante. Son hazañas de un héroe. Uno de los elementos más destacados que es la épica, habla sobre un héroe y las hazañas que logró. Elementos sobrenaturales, intención moral, narración en verso y lenguaje elevado, legado histórico y cultural, temática bélica y presencia religiosa. Así es, en la narrativa épica generalmente se exalta a un gran personaje. Por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, Odiseo, más bien se llamaba Ulises en la literatura griega, los romanos le ponen el nombre de Odiseo. Entonces la épica narra las hazañas de un gran personaje. En España, por ejemplo, el Cid Campeador, que era un soldado que reúne al ejército cristiano español que pelea contra los árabes que tenían invadida España 800 años. Entonces el libro se llama El Cid Campeador. Y así, dentro de la narrativa, en la épica, se narran las hazañas de un gran personaje o incluso de un gran pueblo también. Muy bien, ¿alguien más tiene? Yo, maestro. A ver, Valeria. Mm, Elementos sobrenaturales, interacción moral, narración en verso y lenguas elevados, legado histórico y cultural, temática bélica y presencia religiosa. Así es, elementos sobrenaturales, muy bien. Por ejemplo, en la guerra de Grecia y Troya, los elementos sobrenaturales son los dioses del Olimpo que intervienen en la guerra. Hay dioses, se forma un bando de dioses que ayudan a los griegos y otro bando que va a ayudar a los troyanos. Entonces ahí son elementos sobrenaturales. Bélicos, sinónimo de guerra, o sea, la guerra entre ambas naciones. Ahí está otro. Lenguaje elevado, sí, en la literatura se utiliza mucho lo que se llaman las figuras retóricas. La metáfora, la comparación, el símil, que tienen como finalidad estas figuras darle elegancia, belleza a un texto. Es decir, no se utiliza un lenguaje común, cotidiano de la vida diaria, sino que el autor maneja de manera precisa y consciente un lenguaje que embellece justamente el libro o la obra, y esa es la característica primordial de una obra literaria, el manejo del lenguaje bello, estético se llama en literatura. Muy bien, otra u otro que quiera leer. A ver, yo encontré narración prolongada fundamentada en verso, expresa los logros de un héroe histórico o tradicional de alguna región. Los personajes principales que son narrados por lo general poseen rasgos físicos y psíquicos excepcionales. Tiene exageración, elementos sobrenaturales, moralidad, debe ser elegante y elevado, puede basarse en hechos reales que están alterándolos. Lo usual es que la narrativa esté expresada en pasado. Ujú. Comúnmente se utiliza el verso y la prosa para enfocar lo que es el género épico.
tiende a incluir y mezclar varios géneros literarios. En la estructura se pueden presentar divisiones, puede ser directa e indirecta, puede seguir un orden cronológico o puede ser descontinua. Por Así, lo general se tratan temas relacionados con la guerra. Las obras de este género representan la identidad y la cultura de los países natales de sus autores. Se dividen en subgéneros que ayudan al escritor a enfocar mejor su obra. muy bien, ahí está, excelente. Antiguamente las obras se escribían en verso. En verso es cuando riman las palabras, ¿no? Al final las sílabas. Y ya posteriormente, a la hora de traducirlas a otro idioma, se creaba cierta dificultad, entonces se escribieron en prosa. La prosa es la forma libre, como hablamos, como ahorita, sin rimar las palabras. Y luego también dijiste hechos históricos. Sí, por ejemplo, Grecia sí existió y sigue existiendo. Troya también existió. Eh, en España sí existieron los árabes que invadieron ese territorio. Sí existió Rodrigo Díaz de Vivar, que era el héroe del que hablamos ahorita, el Cid Campeador. Y hechos naturales también se adornan con cuestiones de fantasía, de imaginación propias del autor para darle más fuerza al contenido. Y cronológico quiere decir que va paso por paso narrando. Por ejemplo, la Ilíada narra los últimos días que libró la guerra entre griegos y troyanos. Va describiendo los acontecimientos paso por paso y a eso se le llama orden cronológico. Muy bien. ¿Habrá otro participante o pasamos a lo que sigue? Nada más otra característica del género épico o narrativo es que el narrador lo hace en tercera persona. Tercera persona quiere decir que él no participa. Son acciones que sucedieron ya en el pasado, entonces él no participa. Hagan de cuenta como ahorita un reportero que está, por ejemplo, ahorita la guerra israelí con los árabes. Un reportero hace un escrito sobre la guerra que pasó el sábado, el domingo, el lunes, así, ese es el orden cronológico. Él está escribiendo lo que está sucediendo ahorita en Israel, pero él no está participando. Entonces a eso se le llama narrador en tercera persona. También el género épico es objetivo. Objetivo quiere decir cosas que sucedieron, cosas que sí pasaron. Muy bien. Número que sigue, ¿qué número sigue? ¿4? Sí, no. ¿Qué número sigue? La 4, profe. Pónganle características del género lírico y 5 minutitos para investigarlo. Características del género lírico. A ver qué aparece. Y cuando estén listos me dicen. Género lírico.
Ya, maestro, creo que nada más son 4. Adelante. ¿Cómo dice? Es expresividad, autoría, temática y estructura. Así es, ahorita lo platicamos. ¿Expresividad dijiste? Sí, Sí, esto quiere decir que, por ejemplo, en el género narrativo predomina la novela y aquí en el género lírico es la poesía. Por eso se dice expresividad, porque el autor en una poesía o en un poema expresa su mundo subjetivo, sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos. Y a eso se le llama expresividad. ¿Alguien más investigó? Yo, profe, Muy bien. características del género lírico. Predominan siempre los sentimientos del autor, ya sean emociones alegres o depresivas. Generalmente, el poeta o hablante se expresa en primera o tercera persona en representación propia o del personaje expresado. Exacto. El mundo subjetivo es el mundo psicológico del autor. Generalmente dice, se expresa en primera persona. Sí, el autor ahí explaya su mundo subjetivo. Subjetivo es lo contrario de objetivo, lo que no se puede ver, pero ahí está. Por ejemplo, la tristeza se puede expresar facialmente, ¿no? Pero no la podemos describir. Es amarilla, es roja, es de este tamaño. Todos los sentimientos. Y se expresan generalmente pues, en la poesía. Por ejemplo, dice Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí está, tristeza. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿otra u otro lector? Yo, profe, Muy bien. El género lírico puede expresar y transmitir diferentes sentimientos. El autor del poema es también quien describe en primera persona. El tema en que está inspirado puede ser variado. El poeta se expresa de forma subjetiva y deja al descubrimiento sus sentimientos más profundos. Por lo general se escribe en forma de versos, pero también puede ser una narración en prosa. En el género lírico, cada estrofa de la poesía posee versos que presentan un ritmo determinado guiando la lectura. Muchos poemas comienzan a escribirse teniendo en cuenta el número de sílabas que la componen. Así es. En primera persona, ahorita dijimos lo de Pablo Neruda, puedo escribir los versos, o sea, yo. En primera persona es yo. Y ahí se explaya el autor en sus tristezas, sus alegrías, sus emociones, sus sentimientos. No sé si alguien haya escrito alguna vez algún poema. ¿Nadie? Se le llama poema a cada uno de los escritos y el conjunto de poemas se llama poesía. Esa es la diferencia. Muy bien, por último, el número que sigue, características del género dramático. A ver qué sale. Características del género dramático. Así como lo están haciendo ahorita.
Ahí es el mundo del teatro. A ver qué aparece. Y en cuanto esté listo, leemos. ¿Ya aparecen? Profe, ya tengo algo. A ver, El género dramático. El autor lleva el desarrollo de la acción a la escena. Los hechos se relatan, sino que se representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos actores que los escenifican. así es. Simple y sencillamente es el mundo del teatro, el género dramático. El teatro que conocemos hoy día en nuestra cultura occidental se deriva de la Grecia antigua. Ahí es donde empiezan las primeras manifestaciones de teatro con contenido político, religioso, sobre todo religioso y social. Ya poco a poco se fueron desprendiendo algunos elementos hasta conformar el teatro como lo conocemos hoy día. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? ¿Cómo se divide Lo el que yo teatro? A encontré, ver, profe, fue que se divide entre género realista y no realista dependiendo de la temática. sí, Se encuentra ideado para representarse frente a un auditorio. La temática puede ser
cualquier tipo, pero se enfoca en aspectos de la vida cotidiana. La representación Sí, de la vida cotidiana, o sea, diaria. El teatro es el la espectro. El teatro es ¿listo, Aixa? representación transmite... ¿Listo o hay más? No, hay más. A ver. Transmite fehacientemente el mensaje que quiere dar al público. Suele ser tratado como sinónimo de teatro. El género dramático siempre va escrito y cuenta con anotaciones llamadas acotaciones, que son las que indican cuándo entra y sale cada personaje. Y cuenta con 2 divisiones que son género dramático mayor, que abarca la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la fuerza y la obra didáctica. Y el género dramático menor, que abarca el sainete, el paso, el auto sacramental, la ópera y la zarzuela. Así es, gracias. Las 2 grandes divisiones son la comedia y la tragedia. Los actores griegos actuaban con máscaras, se ponían máscaras de madera con facciones pintadas. La comedia es sinónimo de una representación con un final feliz. Entonces las máscaras tenían facciones alegres. La tragedia tenía un final de fatalidad, por eso queda actualmente esa palabra. Sucedió algo trágico, una tragedia. El héroe moría por salvar al pueblo, a la amada, y la máscara estaba pintada con facciones de tristeza. Y esas son las 2 grandes divisiones del teatro, ya después las que leíste, melodrama, sainete, entre otros, que eran o son obras pequeñas que se escenificaban entre un acto y otro para que la gente no se aburriera. Algo así como un inter. Muy bien, entonces ahora de la lista que hicieron, no para ahorita, sino la siguiente, le van a poner a qué género pertenece cada una de las obras que investigaron, si es al dramático, al épico, al lírico, así con calma. Se llama lírico porque los poetas griegos de la antigüedad se llamaban rapsodas, de ahí viene rapsodia, y se hacían acompañar por un instrumento musical pequeño llamado la lira, como una especie de arpa, y cantaban los poemas como ahorita las canciones, y de ahí se deriva el término género lírico, por la lira o el instrumento musical que traían los rapsodas en las plazas de Grecia donde cantaban y presentaban sus poemas o sus obras, y la gente pues ya ahí les ayudaba por el arte que desarrollaban en las ágoras o en las plazas públicas de la Grecia antigua. Muy bien, ya casi nos saca Zoom. ¿Algún otro comentario que tengan ahí? Nada. Bueno, entonces con eso terminamos y le ponemos ahí a cada obra al género al que pertenece. Y con eso terminamos hoy día. Y que tengan un excelente día ustedes y todos sus familiares. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos.